En estos versículos del Salmo 34, el rey David nos expone un resumen de lo que ha sido su propia búsqueda del Dios verdadero. Y como ya mencioné, David solamente estaba respondiendo al hecho de que el Señor lo estaba atrayendo. Y David escribe lo siguiente en cuanto a esta búsqueda de Dios. Dice él: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Esto es algo muy general. Aquí David nos está dando detalles en cuanto a la situación particular. Luego dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Ya voy a explicar lo que esto significa. Versículo 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová, porque aquel que busca a Dios debe considerarse pobre a sí mismo. Por eso está intentando suplir una necesidad, una carencia. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. No sé si usted se da cuenta al leer estos 3 versículos que se repite un patrón en los 3. Se repite una estructura en los 3 versículos. Los 3 versículos están diciendo lo mismo, están siguiendo la misma estructura, solamente que con diferentes palabras. Los 3 versículos incluyen primeramente este primer elemento que conforma esta dinámica. El primer elemento es la búsqueda humana. Dice el versículo 4, busqué a Jehová. Versículo 5, los que miraron a él. Versículo 6, este pobre clamó. ¿Se da cuenta? El primer elemento de esta dinámica es la búsqueda humana. El segundo elemento que contiene esta dinámica es la recepción divina. Es decir, hay alguien allá en los cielos que recibe estas oraciones, que recibe este clamor. Porque dice el versículo 4, él me oyó. El versículo 5 dice, fueron alumbrados, porque hay alguien que respondió. Y el versículo 6, le oyó Jehová. Entonces, primer elemento, una búsqueda humana. Segundo elemento, alguien que recibe esa búsqueda o ese clamor. Y el tercer elemento, una respuesta divina. Dice el versículo 4, y me libró. Versículo 5, sus rostros no fueron avergonzados porque fueron alumbrados. Y el versículo 6, lo libró de todas sus angustias. ¿Se da cuenta? Los 3 versículos siguen la misma estructura. Alguien busca, alguien recibe esa búsqueda y este que recibe, responde. A grandes rasgos, ¿qué aprendemos de esto? Toda oración es escuchada. Absolutamente toda oración es escuchada. Todo acto que hace aquel que está respondiendo a ese llamado interno de Dios, toda oración, toda actitud, toda palabra, todo pensamiento, todo deseo es considerado. Dios no ignora nada. Bien, ¿qué aprendemos de estos 3 elementos? ¿Qué aprendemos de la búsqueda humana? ¿Qué aprendemos de la recepción de Dios? ¿Y qué aprendemos de la respuesta de Dios? Lo siguiente. Primero, la búsqueda humana. ¿Cómo el ser humano, no voy a decir cristiano? ¿Por qué razón? Porque David no era cristiano. Cristo no vino hasta 900 y tantos años después que vivió el rey David. Por eso, aquí hay alguien que está buscando verdaderamente de Dios, pero no era cristiano, porque vivió antes del nacimiento de Cristo. Por tanto, voy a hablar de creyentes. Bien, ¿cómo debe ser la búsqueda de Dios por parte de un creyente en Él? Primero, la búsqueda de Dios debe ser una búsqueda en oración. La oración es un canal que Dios ha establecido para que el ser humano pueda buscar de Él, del Señor, ya sea en tiempo del Antiguo o en tiempo del Nuevo Testamento. Es un canal, es un medio inagotable, siempre está disponible para todos nosotros. ¿Cómo debe ser la oración del creyente cuando está en la búsqueda de Dios? Debe ser una oración, atento a esta palabra, unidireccional. ¿Qué significa esta palabrita? Significa que la oración del creyente debe ser así, siempre en dirección a uno, el cual es Dios, el cual es Jehová. La oración del verdadero creyente y la oración en la cual Dios se complace es una dirección que va en dirección a Él, en dirección al Ser Supremo, en dirección a la persona de Dios. En ninguna parte de la Sagrada Escritura existe una alusión a que nosotros podamos orar o que nosotros podamos rezar a alguien distinto
al ser divino. Bien, las antiguas religiones ponían un Dios del sol, un Dios de la luna, un Dios del amor, un Dios de la guerra, un Dios del vino, un Dios de los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Así la religión moderna pone el patrón de los conductores, la patrona de las vendedoras ambulantes y así. Viene una réplica de lo que se hacía antiguamente. Entonces los creyentes de esa religión van y oran a estos personajes muertos. Pero la palabra de Dios condena la oración a los muertos. Bien, la oración del verdadero creyente y la oración en la cual Dios se complace es una oración unidireccional. Dice el versículo 4, busqué a Jehová y Él me oyó. La dirección de David fue en dirección a Jehová. Eso está en el versículo 4, eso está en el versículo 5 y eso está en el versículo 6. Y ese principio lo encontramos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Pero voy a citar solamente 2 ejemplos para no extendernos más. Tenemos el caso del profeta Isaías, el cual habla animando a la nación de Israel a que busquen a Jehová. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Noten, buscar a Jehová es paralelo a llamarle. Buscar de Dios es sinónimo de oración. Clama a Él, invócale a Él, llámale a Él, suplícale a Él, ruégale a Él. Ahora, cuando una persona verdaderamente está en la búsqueda del Señor, y esto va para todos nosotros, tiene que considerar este elemento que Isaías incluyó en su oratoria. Dice Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué está incluyendo Isaías en esta invitación a buscar de Dios? Está incluyendo el elemento del cual ya hemos hablado muchas veces, la conversión. Aquel que busca a Dios, la búsqueda de Dios conlleva el pasar por algunas luchas en lo personal. Cada quien tiene las suyas. La búsqueda del Dios genuino conlleva luchas personales, pero conlleva la victoria en esas luchas, el despojarse constantemente de aquello que por mucho tiempo ha sido habitual en nuestras vidas. Deje el impío su camino, es decir, cambie de dirección. Y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Cómo vamos a dejar esos malos pensamientos, esos pensamientos de rebeldía, de pecado? Bueno, ocupando ese lugar en nuestra mente con otro elemento, la palabra de Dios. Saque lo viejo y ponga algo nuevo en ese lugar. Alguien decía, saque el closet viejo y ponga uno nuevo. Cómprese un closet nuevo y póngalo en ese lugar. No va a haber espacio para lo viejo si pone algo nuevo. Entonces, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Ahí está la conversión. El darse vueltas. Eso es convertirse a Dios. Es darse vuelta. Aquel a quien le estábamos dando la espalda, ahora le damos nuestro rostro. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios puede perdonar más de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, Isaías hace una invitación a buscar de Dios en oración, pero además con una actitud de conversión. Con una vida transformada, con una vida convertida a Dios. Y Jeremías plasma las palabras que Dios mismo le hace a él, al profeta, las cuales son: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿De qué le está hablando Dios a Jeremías en esa ocasión? Jeremías 33:3. Le está diciendo: clama a mí, yo te voy a responder y te voy a mostrar cosas grandes. Y en ese mismo capítulo 33 de Jeremías están las promesas de Dios en cuanto al reino futuro, en cuanto al reino venidero, en cuanto a las promesas que fueron hechas o que para ese entonces habían sido hechas cientos de años atrás al rey David. Y Dios le dice a Jeremías: clama a mí y yo te voy a responder, y mira lo que te voy a mostrar. Voy a cumplir todas las promesas que hice, las voy a cumplir en el futuro porque yo soy fiel. De tal manera que cuando usted clama a Dios, usted no clama para que el Señor cumpla sus deseos personales, a veces sus caprichos personales y mis caprichos personales. Clamamos a Dios para que Él cumpla sus promesas.
Sabemos lo que dice Jeremías capítulo 29. El Señor tiene pensamientos de bien, pensamientos de paz para nosotros. Así es nuestro Dios. Tiene mejores planes que los nuestros. Ahora, eso encontramos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos lo mismo. Encontramos a nuestro Señor Jesucristo haciendo una invitación, o más que una invitación, presentando el modelo de oración, para que entendamos que nuestra oración debe ser unidireccional. Tenemos a Isaías diciendo, clamen a Jehová. En el libro de Jeremías tenemos a Jehová diciendo, clama a mí. Y en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 9, tenemos al Señor Jesucristo enseñándonos a orar. 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, le oro al Padre exaltándole, glorificándole. Versículo 10. Venga tu reino. Lo que acabo de mencionar. Cuando usted ore, pídale a Dios que cumpla sus promesas. A Dios le gusta eso. Hace un tiempo atrás, hace unos días atrás, un hermano me preguntó, oiga, hermano pastor, ¿y en la oración uno le puede pedir a Dios que cumpla lo que prometió? Claro, le dije yo, a Dios le gusta eso. Dios quiere que nosotros no es recordarle, no en el sentido de que a Dios se le olviden, sino en el sentido de reiterarle. A Dios le agrada que nosotros le reiteremos sus promesas. Así el Señor nos enseñó a orar. Como reclamarle las promesas al Señor. No le dije, no es reclamarle, es rogarle por sus promesas. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, y luego dice, y no nos metas en tentación. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesucristo está reproduciendo los mismos elementos que se hallan en el Antiguo Testamento. Aléjese del pecado, aléjese de la maldad, vuélvase a Dios, clame a Él, pida que cumpla sus promesas. Eso es buscar de Dios en oración. En cuanto a la búsqueda humana, tenemos también lo siguiente, ahí en el Salmo capítulo 34, voy muy rápido con esto. Perdón si estoy hablando muy acelerado, pero hay que avanzar. La búsqueda del Dios verdadero también conlleva lo siguiente, dice el versículo 5, los que miraron a Él fueron alumbrados. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Cómo puede ser posible mirar a Dios? El apóstol Juan fue claro cuando escribió, a Dios nadie le vio jamás. ¿Cómo es posible entonces mirar a Dios si a Dios nadie lo vio jamás? Me viene a mi mente un pasaje que está ahí en Isaías, no lo busques, se lo voy a leer yo. Está ahí en el profeta Isaías, capítulo 45, versículo 22. Isaías 55, 22. 45, 22. Este fue el pasaje que escuchó Charles Spurgeon y se convirtió. Esta es palabra de Dios. Dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí y sed salvos. ¿Cómo podemos mirar a Dios si Dios es imperceptible por los sentidos humanos? Esa es una realidad. No intente, cuando usted predique el Evangelio, no le diga al pecador, siente a Dios, porque no va a suceder. Porque Dios es espíritu y nosotros somos carne, somos polvo. Entonces Dios no es perceptible por los sentidos humanos. A veces usted siente a Dios y a veces yo siento a Dios. ¿Cómo es que esto sucede? Bueno, Dios tiene que obrar un milagro para que el hombre pueda percibir a Dios por medio de sus sentidos naturales. Cuando el Señor Jesucristo vino al mundo y caminó entre nosotros, sucedió el milagro de la encarnación. ¿Se da cuenta? Entonces, para que el hombre pueda percibir a Dios, sentir a Dios, hablar con Dios, oír a Dios, tiene que ocurrir un milagro. Bien, aquí Dios dice, mirad a mí. ¿A qué se refiere mirad a mí? Bueno, tomamos el elemento que está ahí en Salmos 34, que dice, los que miraron a Él fueron alumbrados. Tomamos este elemento, mirad a mí y sed salvos. Y viene a nuestra mente y corazón el Salmo 119, 130, que dice que la palabra de Dios alumbra, hace entender a los simples. Los que miraron a Él fueron alumbrados. La palabra de Dios alumbra. Es decir, mirar a Dios implica el hecho de que el ser humano que está en la búsqueda del Dios verdadero debe
contemplar las obras y los dichos de Dios, los cuales están registrados en su palabra. Por eso usted a veces toma su Biblia, la lee con un corazón abierto y usted siente en su mente y en su corazón que usted está contemplando a Dios obrar. Usted dice, wow, Señor, tú eres un Dios tan cercano, eres un Dios tan presente, como si te tuviera aquí al lado mío. De hecho, está dentro de usted si usted es salvo. Los que miraron a Él fueron alumbrados, porque la palabra de Dios alumbra, hace entender a los simples. Entonces, la búsqueda del Dios verdadero conlleva un clamor en oración, mas también conlleva una contemplación de su palabra. Es imposible conocer a Dios si no es por su palabra. Es imposible. Compartí el evangelio con una persona en la micro y le decía, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Crees en Jesús? Yo creo en Jesús. ¿Crees en la Biblia? No, no creo en la Biblia. ¿Y cómo sabes entonces que el Hijo de Dios se llama Jesús si no es por la Biblia? ¿Cómo sabes que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo si no es por la Biblia? ¿Cómo sabes que tienes que arrepentirte de tus pecados si no es por la Biblia? Todo lo que sabemos de Dios lo sabemos por medio de la Biblia. Tienes razón, amigo. No lo había pensado nunca. La verdadera búsqueda de Dios conlleva oración y conlleva lectura de la palabra, o por lo menos aprendizaje de ella. A veces nosotros, voy a hacer un alcance de cultura general, nosotros estamos en contra de la veneración de imágenes. ¿Ya? Eso es innegable, estamos en contra de la veneración de imágenes. Pero usted sabe por qué hay tantos registros y se han cuidado con tanto esmero las imágenes religiosas a lo largo de los siglos. Porque usted sabe que los primeros creyentes por lo general eran esclavos, eran analfabetos. Durante muchos siglos fue así. Recién en el siglo XVI los creyentes empezaron a leer la Biblia. Porque antes las Biblias, en la Edad Media, los libros estaban encadenados a las bibliotecas. Los teólogos, la gran mayoría, nunca había leído la Biblia completa porque no tenían acceso a los libros. Las imágenes son la Biblia de aquellos que no pueden leer. Entonces se lo comparto para que entienda por qué a veces hay ocasiones en las cuales las imágenes religiosas se han preservado durante tantos siglos. No necesariamente por una veneración o adoración de las imágenes, sino por un registro de que la palabra de Dios es verdad y que la iglesia verdaderamente fue fundada hace varios siglos. Bien, eso fue un paréntesis. Pero la búsqueda de Dios conlleva conocer la palabra, ya sea leída o escuchada. ¿Qué podemos aprender del Salmo 34 en cuanto a la recepción de nuestra oración, a la recepción divina? A veces oramos y sentimos que nuestra oración se fue con el viento. A veces oramos y nos sentimos tan vacíos en nuestra humanidad, tan solos como antes de orar. Es así, es una realidad. No le voy a mentir diciéndole, no, yo cada vez que oro, desciende la Shekinah ahí en mi oficina y la casa tiembla y mi esposa y mi hija tienen temor de acercarse a la oficina porque está el pastor orando. No, hermanos, no siempre es así. A veces voy al Señor de rodillas y me levanto tan triste como cuando me arrodillo. A veces es así, porque soy ser humano de carne y hueso falible y todavía arrastro pecado en mis miembros. Pero ¿qué aprendemos acerca de la recepción divina? ¿Efectivamente Dios recibe todas nuestras oraciones? La respuesta es que sí. Dios recibe siempre la oración. Lo sintamos o no lo sintamos, lo creamos o no lo creamos, Dios siempre responde, o más que responde, recibe nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque Él es el Dios verdadero. Jehová de los ejércitos, nuestro Dios trino, grandioso y sublime, Él es el único ser que responde a las exigencias de la palabra Dios. Es el único. A lo largo de los siglos el ser humano se ha creado muchos dioses con minúscula. Ninguno de ellos cumple las exigencias o satisface las demandas del término Dios. Solamente Jehová es omnipresente. Está en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento. Y lo sabemos, porque Dios responde oraciones de IBM Chihuayante, aquí en un rinconcito del país de Chile, y al mismo tiempo Dios está respondiendo las oraciones de nuestros hermanos que en Medio Oriente están padeciendo persecución. Así como está escuchando las oraciones de los pastores allá en Corea del Norte. Y él nos compartía que él recibió información de pastores que están allá en Corea del Norte. Y dice, y son pastores, a pesar de que están bajo un régimen comunista,
Tan entregados a la obra que tienen ministros exclusivamente a orar. Hay pastores que se dedican exclusivamente a orar. No hacen nada más que orar por la iglesia. Hay otros encargados para la palabra, para la predicación. Hay pastores que se dedican solamente a orar. Están intercediendo por los suyos. La iglesia es fuerte cuando está bajo persecución. Entonces Dios responde oraciones en todo lugar, en el mundo. Sabemos por eso que Dios es un Dios omnipresente. Mientras Jehová es un Dios omnipresente, los falsos dioses son ídolos territoriales. No sé si usted se ha puesto a pensar en esto. Pero en la palabra de Dios, en el Antiguo Pacto sobre todo, tenemos... la palabra de Dios nos relata la existencia de varios ídolos o dioses falsos. Por ejemplo, Astoret en Sidón, al norte de Israel. El dios Quemos en Moab, al este de Israel, de Canaán como tal. Moloc en Amón, también al este de Israel. Dagón en Filistea, al suroeste, en las costas del mar Mediterráneo. Y Baal a lo largo de la tierra de Canaán. Cada territorio, cada país tenía su propia deidad. Deidad entre comillas. Pero Jehová es el Dios omnipresente. Tanto así que los judíos le adoraban en la tierra de Canaán y al mismo tiempo los ninivitas se arrepentían de sus pecados en el otro lado del continente. Porque un varón llamado Jonás le fue a predicar el arrepentimiento. Un Dios omnipresente. Jehová es el único Dios omnipotente, mientras los falsos dioses quedan impotentes ante la presencia y la realidad de Jehová. Por eso cuando los filisteos capturaron el arca de Dios y la llevaron al templo del dios Dagón, ese dios que era mitad ser humano y mitad pez, dejaron el arca de Dios ahí en el templo y al siguiente día cuando fueron al templo encontraron la estatua de Dagón boca abajo al frente del arca. ¿Qué pasó acá? Tomaron la estatua, la pusieron en su lugar, al día siguiente volvieron y Dagón nuevamente estaba caído boca abajo, pero la cabeza se le había roto y las manos también. Los falsos dioses son impotentes ante el poder de Dios y ante su presencia. Y así tenemos otros casos de la impotencia de estos falsos dioses. Jehová es el Dios omnisciente, todo lo sabe, mientras los falsos dioses nada son, nada saben, nada dicen, nada piensan. Por eso tenemos a los profetas de Baal ofreciendo ese sacrificio, pero Baal nunca respondió. No es nada, no sabe nada, no escucha nada, es un ídolo. Y así tenemos más casos en la palabra de Dios, en los cuales quedó demostrada la inutilidad de estas falsas deidades o de estos ídolos. Jehová es el Dios verdadero, por eso Él recibe toda oración. Dios recibe todas las oraciones, claro, porque es el Dios verdadero. No es un Dios verdadero, es el Dios verdadero, pero además porque Él es el Dios verdadero y personal. Él es un Dios personal. Como yo le he mencionado, creo que hace un par de semanas atrás, todavía hay religiones en el mundo que tienen deidades, dicho de alguna manera, o creencias en un ser superior impersonal. Tenemos el hinduismo. Ellos tienen muchas deidades, cada quien se considera un dios, pero ellos de alguna manera consideran aquella energía superior, lo que es conocido como el Brahma. Ellos mueren y pasan a ser parte de un Brahma, pero luego se reencarnan. Y pasan a ser parte del Brahma y nuevamente se reencarnan. Muy similar a eso o aquello es el confucianismo. O el budismo más bien. El confucianismo tiene otras creencias. Pero tanto el budismo como el hinduismo descienden de una misma rama. Y para ellos ese ser superior no es un ser, es algo superior. Usted a veces predica el evangelio y dice, no, yo no creo en Dios, yo creo en una energía. Claro, cree en algo superior, pero que no es personal. Nosotros sabemos que Dios es verdadero y que Dios es un ser. Dios no es algo, Dios es alguien. Dios no es una energía, Dios es espíritu. Y como Dios es alguien, como es un espíritu, entonces Dios decide. Y Dios tiene un plan para su vida y un plan para mi vida. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y al mismo tiempo tiene un plan para la iglesia. Al mismo tiempo tiene un plan para Israel, al mismo tiempo tiene un plan para el mundo, al mismo tiempo tiene un plan para el establecimiento de su reino, para la eternidad. Porque Él decide, y no solamente decide, sino que Él ejecuta su plan, porque Él no es algo, Él es alguien. Y como Él es alguien, Él siente. La Biblia nos dice que Dios se ríe, ¿sabía eso? La Biblia nos dice que Dios se entristece. La Biblia nos enseña que Dios se complace. Y la Biblia nos enseña que Dios se duele.
al punto que la Biblia nos dice que Dios se arrepiente. No porque reconozca que se equivocó, sino porque el dolor en el corazón de Dios a veces es tan intenso que dice que Dios se arrepiente, aludiendo al dolor de su corazón. Y en ocasiones la palabra nos dice que el Señor está hastiado, que el Señor está aburrido, dicho de alguna manera, del pecado y de la corrupción. Ahí de su pueblo Israel. En varias oportunidades se habla del hastiamiento de Dios. Dios es un ser personal. Y Él siempre escucha, Él siempre recibe nuestra oración. Como ya lo sabemos, a veces Dios responde que sí a nuestras oraciones, a veces Dios responde que no, pero Él siempre está ahí y siempre está atento a nuestras oraciones. La búsqueda humana, entonces, voy a resumir con esto, debe ser en una oración unidireccional, pero la búsqueda humana también tiene que ser o tiene que constar en un acercamiento a las verdades de Dios, a sus obras y a sus dichos. Y su palabra profética, y su palabra es la palabra profética más segura. Y Dios siempre recibe nuestra oración porque Él es el Dios verdadero y Él es el Dios personal. Y Dios responde a nuestras oraciones liberándonos de temores y angustias, iluminando nuestra vida y proveyéndonos la seguridad que como creyentes y en este tiempo, en esta era como cristianos, necesitamos para vivir en este mundo. Nuestro Dios es real. Escucha y responde a nuestras oraciones. Y salva. Él no solamente responde oraciones, Él salva. Y esa virtud, esa bendición, esa gracia, ese don, lo tenemos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Comencé el mensaje diciendo que el hombre no busca a Dios. Por eso Dios viene en la búsqueda del hombre, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere conocer a Dios? Conozca a Cristo. ¿Quiere saber cómo es Dios? Aprenda cómo es Cristo. Porque el que le ha visto a Él, ha visto al Padre.